Hola Pablo Timín, qué bueno. ¿Qué hora es por allá? ¿Las Hola. 6? Aquí sí, las 6 en España. Muy bien. ¿Qué tal todo por ahí bien? Todo muy bien, gracias. Me alegro. Nosotros siguiendo desde España con las charlas que dais, que son muy entretenidas. Sí, qué bien, qué bien. Tratamos aquí Víctor y Gabriel, son los que se encargan de los temas y todo. Ujú. Estamos muy contentos que hoy sea entrenador, así que vamos a platicarles mucho de lo que estamos haciendo en la universidad. Pablo, contigo, Timín, también lo de vendaje y algunas Vale, cosas que podemos retomar. Va a estar muy bien. vale. Y Pablo, a lo mejor tú puedes platicarles, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que ya está preparado. Se te corta, Xochitl. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un round más, round 36 del WBC Talk. Aquí estamos para hablar con entrenadores, gente que nos va a decir qué podemos hacer en casa, qué está ocurriendo, cómo si eres amateur, te estás preparando, qué es lo que deberías estar haciendo en este momento que debes estar en casa, por cierto. Primero quiero presentar a Xochitl Lagarda, directora del WBC University. Siempre tiene un mensaje que nos pone a pensar mucho. Hola Xochitl. Creo que la perdimos. No sé si está conectada. Bueno, esperemos que ahorita en un A momento se ver, conecte. no sé si me escuchan porque sí, Te estoy escuchamos, teniendo problemas de Xochitl. conectividad. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok. Mira, yo prefiero decirles que sigan y ya que resuelvan, sí, ahorita que resuelva mi problema me vuelvo a conectar, Víctor, si te parece. Por supuesto, Xochitl. Te estaremos esperando. Sí, Bueno, gracias. tenemos aquí una mezcla. Queremos hablar sobre entrenamiento y, por supuesto, traemos a los mejores entrenadores. Está con nosotros Jaime Lera desde España. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal estás? Todo muy bien. El profesor Pablo Romero. ¿Qué tal? Buenos días, acá desde México. Es que yo me siento ahí para la transmisión. Xochitl, te seguimos escuchando. No sé si puedes bloquear tu micrófono. Gracias. También tenemos a Edgar García. Él está aquí, Estado de México. ¿Dónde estás, Edgar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me encuentro en Ciudad de México. Ah, Ciudad de México. Y desde España, Pablo Chacón, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Muy bien. Aquí desde La Coruña, en Galicia. En Galicia, La Coruña. Muy bien. Tinín Rodríguez también desde España. Tenemos hoy, por mayoría, un panel español. Muy Tinín, buenas, ¿cómo ¿cómo estáis? estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy buenas. Me da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Xochitl, ¿estás lista? Creo que todavía no. Bueno, comencemos. Quiero preguntarles, ya hemos platicado con algunos de ustedes, pero me gustaría que nos contaran qué están haciendo en estos momentos en casa. ¿Qué es lo que ustedes, cómo están manejando esta cuestión de estar encerrados? ¿Quién quiere empezar? Jaime. Pues bueno, yo creo lo más importante es mantener, más que el estado físico, es mantener la cordura, eso es lo principal, con lo cual no hay que tampoco forzarse a hacer mucho, pero sobre todo es hacer trabajos con lo que podamos tener en casa. Como muchos no disponemos de pesas, de kettlebell, de gomas elásticas en casa, hay que saber ingeniárselas para poder hacer trabajos en, pues eso, en que podamos hacer en casa. Y mucha técnica de boxeo y muchísima sombra, mucha. Muy bien. Pablo Chacón. Sí, Víctor. ¿Qué? Exactamente. Exactamente. Lo que dice Jaime es correcto.
mucha técnica de boxeo, sombra, técnica individual, sobre todo porque parejas es imposible, y sobre todo tratar de no perder la condición física que hemos adquirido hasta el momento. El principal problema, como bien indica Jaime, es que no tenemos elementos externos como kettlebells, mancuernas, barras, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos otros muchos recursos, como pueden ser los circuit training, los HIIT, los WOD de cross training, etcétera, etcétera, que podemos hacerlo mediante ejercicios calisténicos, es decir, con autocargas corporales o bien con aparatos autoconstruidos. No tenemos, por ejemplo, un disco de 20 kilos, pero igual tenemos las garrafas de agua que pesan 17 kilos. Siempre hay que generárselas y procurar mantener la forma física. ¿Usted refieres a esas garrafas de agua que cada vez que me pide mi esposa que mueva a la cocina me duele la espalda? Sí, exactamente, esas. Edgar, ¿qué propones tú? Pues mira, yo lo que les he comentado inicialmente es que, bueno, les explico que ya entramos en una etapa de transición forzada, y luego entonces lo que vamos a buscar es mantener los parámetros de mantenimiento de la fuerza por medio de autocargas y tratar ahí inicialmente de cuidar la parte de la alimentación para que no suban de peso por esta cuestión de la división y pues mantener las adherencias, mantener las adaptaciones motoras. Entonces, como coincido con el profesor Jaime, tratar de hacer mucho trabajo de sombra para no perder las adaptaciones musculoesqueléticas que genera la disciplina. Muy bien. Tinín, ¿qué nos propones tú? Pues mira, como dicen mis compañeros Edgar, Pablo, Jaime, han hecho un buen compendio de ambas cosas. Han marcado la nutrición, han marcado la preparación física. Sobre todo, como ha dicho mi compañero Pablo Chacón, a la hora de trabajar unipodal o hacer ejercicios de manera muy dinámica que vienen muy bien a la transferencia en este caso, nuestro deporte, que es el boxeo. Mantener una buena nutrición sin tampoco hacer una dieta hipocalórica, puesto que tenemos un pobre desgaste ahora mismo. Tenemos el metabolismo un poquito en recesión y cuando no bajamos de peso porque estamos haciendo una dieta hipocalórica en casa tiene que ver con el sistema de reserva que nuestro propio organismo dice que no puedo perder más peso, ¿verdad? Y bueno, pues a la hora de trabajar, como dice nuestro amigo Pablo y Jaime, pues con pesos libres, marcando mucho la sinergia de los músculos. En este caso, tenemos que aprovechar que cuando nosotros vamos a gimnasios, los usuarios nuevos, si estamos sentados en un despacho, nos coge un monitor y nos vuelve a sentar en otra máquina, ¿no? Y en este caso lo que marca Pablo, que está muy bien, y como dice Edgar, es ir a un gimnasio y empezar a trabajar con peso libre, que es la mayor transferencia que vamos a hacer a nuestro deporte, puesto que el trabajo del core, el trabajo de los músculos sinergistas secundarios, no solo que nos vendan bíceps y tríceps, sino también saber trabajar en casa de una manera inteligente, con una transferencia total a nuestro deporte, que es el boxeo. Perfecto. Profe Romero, por cierto, saludos a Pibi. Gracias. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Todo Qué en bueno. orden. Qué bueno. ¿Qué nos recomienda usted? Bueno, efectivamente estamos en una etapa de transición un poquito complicada. No tenemos datos que nos permitan planificar de una forma ordenada el siguiente combate, el siguiente compromiso. Nosotros decidimos abordar una etapa general de preparación en donde nosotros estamos incorporando otros elementos, desarrollando un perfeccionamiento técnico. Tocamos puntos tácticos también, pero le ponemos mucho énfasis al mantenimiento de la forma deportiva que habíamos adquirido desde el año pasado, con un compromiso que desafortunadamente se cayó y por lo de la pandemia se tuvo que suspender todo. Bueno, decidimos planificar un poquito atendiendo estas cuestiones. Vamos a mantener un poco la forma deportiva, no vamos a dejar caer los índices de fuerza, vamos a dejar caer la flexibilidad, la elasticidad, y vamos trabajando de una manera un poquito más ordenada. Claro que es complicado porque no tenemos a los deportistas en nuestras manos en este momento, pero sí la orientación es a tratar de tener una ingesta adecuada para no aumentar nuestros índices de grasa, y por otro lado, abordar algunos aspectos que en la etapa anterior no nos venían resultando de una manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, la técnica.
Estamos ahorita implementando diferentes combinaciones básicas del boxeo, como la combinación número 1, recto de izquierda, recto derecha, cruzado de izquierda, y estamos incorporando un elemento complejo, un paso atrás o un remate. Y vamos trabajando en ese sentido sin despegarnos de nuestra actividad del boxeo, pero también fortaleciendo la otra parte de la preparación física general, esperando que en algún momento dado se pueda resolver esta situación y podamos echar mano de lo que estamos manteniendo o lo que estamos construyendo en esta etapa general que nosotros estamos desarrollando, y la orientación para todos los deportistas que asesoramos y que entrenamos es precisamente, como dicen los compañeros, trabajar esos aspectos, trabajando otros, reforzando otros, pero sin despegarnos de nuestra especialidad. A mí me gustaría que empezáramos a platicar de diferentes aspectos de entrenamiento, pero quiero abordar dos partes. Quiero abordar la parte de lo que debe hacer un peleador, pero también quiero que le podamos decir a la gente que está en su casa que no es un peleador, pero que quiere empezar a hacer algo de ejercicio, que está en casa, que necesita igual que el peleador gastar energía para poder estar tanto en mejor salud como para tener mayor tranquilidad. Entonces, les pido que por favor me ayuden a tomar esos dos enfoques. Yo se los iré marcando, pero aquí hay varias cuestiones importantes que me han dicho. El primero que me gustaría abordar lo platicaron, especialmente Tinín, dieta hipocalórica. Obviamente, cuando estamos encerrados, cuando estamos en casa, cuando estamos de ociosos, porque no podemos salir y de pronto la tele nos aburre, ya estamos, lo primero que hacemos es vamos a la cocina a ver qué encontramos. Yo lo hago. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo manejar esto de raíz? ¿Quién quiere opinar? Bueno, en este caso, si queréis, doy paso a este vector, que es el más factor psicológico que otra cosa. Hay que diferenciar lo que verdaderamente es el hambre, o nos llama lo que tenemos aquí dentro, que es nuestro saboteador. Todo el mundo tenemos un saboteador dentro, y es el que hay que neutralizar. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana, pues empezamos a tener un clima hormonal que, dependiendo de la vida que hayamos tenido últimamente, si es sedentaria, si hay una buena nutrición de por medio, pues se puede tener un clima hormonal muy bueno, y que en eso despierta pues la dopamina por la mañana, las catecolaminas, hormonas que segregan y que sintetizan pues la tirosina, y que en este caso nos mantiene un poquito más enérgicos, nos mantiene con ganas de iniciativa. Entonces tenemos que focalizar nuestro día a día a la hora de nuevos proyectos, avanzar hay muchas cosas que hacer al día. O sea, si quisiéramos, nos faltan horas, aunque no tengamos el trabajo físico en casa. Para los jóvenes que quieran jugar a los videojuegos, juegan de manera que no estén todo el día. Se puede leer narrativa, o a nivel de crecer tú a nivel personal o laboral. Se puede jugar a un trabajo con tu pareja, tu amigo, tu familiar, un juego de mesa, y entre ellos pues involucrar el deporte. Y el tener un equilibrio va a hacer que no estemos todo el rato desordenando nuestra alimentación, sino que tengamos una línea plana de lo que queremos, de que es un buen momento, de que al no tener un desgaste, no vamos a tener tanto hambre como en nuestra vida cotidiana, que estamos durante 8 horas laborales, aunque no hagamos nada, aunque estemos sentados en una silla, el mero hecho de tener los erectores espinales en esta posición, el girar, el tener una posición cifótica, ya es un desgaste diario, y todo eso ya no lo tenemos. Estamos sentados de otra manera más cómoda en nuestras casas, estamos tumbados leyendo, y eso hace que, de verdad, el hambre real no tengamos, sino que es más psicológico. Así que lo que sugiero es que siempre estemos ocupados mentalmente, beber mucho líquido, que también hace que nuestro estomaguito, nuestra pancita esté bien llena, que es algo muy bueno de esto de beber. Los que normalmente la vida sedentaria hacen que los que beban 1,5 litros al día, no es ninguna exageración lo que digo, e incluso menos, hablamos de vaso de agua, que se empiece a inculcar el beber sus 4 litros diarios aconsejables, recomendables. Y ese es el equilibrio que hay que llevar entre salud y bienestar en casa a la hora de manejar el hambre, como hemos hablado. Hay muchas tareas y muchas formas de organizar y gestionar nuestras emociones
y el hambre meterlo en un pequeño paquetito donde tiene que ser el secundario, realizar las comidas, las ingestas, las cantidades necesarias en este caso. Y en el caso, un paso más atrás, en lo que voy entrenando mi mente para que esto no ocurra, obviamente voy y compro la comida. Cuando voy y compro la comida, creo que ese es el paso más importante en el momento en donde digo, ¿fresas o papas? ¿Qué recomiendas en ese momento? Bueno, pues en este caso hay que llevar una buena alimentación rica en fibra y, lógicamente, pues las frutas, las legumbres son muy buenas. Las papas, en este caso, pues son buenas dependiendo de... Hay multitud de dietas, de ayunos intermitentes que están muy demandando ahora mismo, ¿verdad? Oímos el tema de alrededor de los ayunos intermitentes, de hacer carga de carbohidratos por la noche, de tubérculos como la patata, y que son muy buenas para ofrecer el deporte por la mañana a la hora de trabajar en un, por ejemplo, déficit calórico, aunque nuestros depósitos de glucógeno a nivel muscular o hepáticos están bien llenos, y podemos adaptar además de esa manera, educar al cuerpo a trabajar en diferentes sustratos energéticos. Es decir, principal, trabajo de fuerza, hacerlo primero para que tire el glucógeno. El glucógeno estaríamos hablando de que sería un sustrato energético como la gasolina, y el diésel sería la grasa. Pero lo más difícil siempre es educar al organismo a qué tipo de sustratos energéticos debemos de orientarlos. Y en este caso, pues podemos comer, en ese caso, la papa, como has comentado ahora, por la noche, para rellenar todos esos depósitos de energía y empezar luego a trabajar de manera, pues, ejercicios de fuerza con peso corporal para el que no tenga bandas elásticas ni ningún material externo, y posterior puede hacer sombra, que es algo como, por ejemplo, fijaos lo que voy a decir, hacer sombra en casa, lógicamente ya no tenemos un daño tisular, muscular, a la hora de que ya no podemos golpear en un saco. Pero sí que es verdad que podemos estirar en ese caso un poco más el tiempo. Podemos hacer sombras de 10 minutos, por ejemplo, con 30 de recuperación. 2 asaltos de 10 minutos con 30 de recuperación a un ritmo suave, metiendo una buena metodología, una buena repetición de una secuencia suave, que sería algo como trotar. Hoy en día, trotar, correr, no podemos por la calle, pues sería algo como mantener un footing dentro de casa en un pequeño habitáculo de 4 o 3 metros cuadrados donde pudiéramos estar, pues, incluso alternando algo de velocidad entre algo fluido, intervalando algún puñetazo, algún puño rápido, ¿no? Entonces ahí estamos intervalando tanto fuerza como también trabajo cardiovascular. Eso es muy bueno, hay que mantener ese compendio entre trabajo, fuerza y cardiovascular en una línea, digamos, plana, hasta que consigamos ya, en países ya queda muy poquito para poder volver a tocar el gimnasio y podamos incorporarnos para introducir nuestras capacidades más profundas en la sala de boxeo o de fitness. 3 comidas con 2 colaciones al día. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es la mejor manera de dividirlo en este momento? Gracias. Bueno, en este caso está muy de moda, como hemos hablado, de los ayunos intermitentes. Entonces hay personas que están haciendo, ahora que pueden y tienen poco desgaste, aunque me desvío un poco del tema, se está fomentando mucho los ayunos de 72 horas, que no significa que no se coma, sino que se puede beber líquidos mediante sales, mediante electrolitos, porque dicen que regenera muy bien los tejidos de nuestros intestinos y que al cabo de 72 horas obtienes unos intestinos nuevos. Pero en este caso hay gente que está haciendo ayunos de unas 24 horas o directamente no desayunan y empiezan a comer y quieren meter solo una comida, solo una cena y prescinden de meter, por ejemplo, merienda o almuerzo. Lo normal, tu desayuno moderado, por la mañana nuestro proceso enzimático hormonal está más desarrollado para asimilar mejor los alimentos, por lo cual el desayuno tiene que ser lo más enriquecido. Huevos, grasas buenas, os recalco 3, proteína, carbohidrato, grasas buenas. Esos son los 3 componentes principales que tiene que tener nuestro desayuno. Luego tenemos que tener nuestra comida, que puede ser un plato principal y un pequeño postre, que pueden ser frutas como la frambuesa, la manzana. Hay frutas que nos dicen que no hace falta que todo sea dulce para cambiar ese sabor más dulce. No tiene que ser huella industrial, ¿verdad? Sino fruta. Y luego por la noche, pues comer todo más lo que llamamos aquí en España la plancha, ¿no? A la sartén directamente, bajo en grasa, pescados, carnes, con un poquito de vegetales. Eso es una dieta muy equilibrada, 3 comidas al día. El que esté haciendo un recuento de sus calorías puede hacer alternar, por ejemplo, entre medias,
lo que se llaman las 5 comidas, porque estaríamos metiendo un almuerzo y una merienda, por ejemplo. Entonces tendríamos desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 5 comidas. Hay un montón, siempre y cuando no nos pasemos con las cantidades, que es muy bueno, sobre todo, escuchar a nuestro cuerpo. Perfecto. Cualquiera puede intervenir si alguien quiere preguntar o tiene una opinión diferente o quiere agregar algo. Por supuesto que pueden, ¿eh? Por favor, adelante. Pues a mí nada más me gustaría agregar ahí que invariablemente la situación, pues, a veces, por lo menos aquí en México, es complicada, y lo que también nosotros nos reforzamos mucho y nos pegamos mucho también a la parte de la suplementación. Buscamos que, por ejemplo, nuestros atletas que ya tienen edad deportiva se enfoquen, que esta parte de la psique la vayan manejando, pero que también planifiquen la parte de la alimentación, contemplen la suplementación para evitar esta ingesta innecesaria, por ejemplo, de carbohidratos que pueden ser pues de cierta manera negativos, de una manera negativa. Entonces también ahí complementando lo que comenta el profesor Tini Rodríguez, pues bueno, yo creo que también sería importante mencionar acerca de la suplementación deportiva para los atletas. Muy buena Muy bien. objeción, por supuesto que sí. Sí, ¿Alguien quiere agregar? Sí, añadir. Hay que tener especial cuidado. A ver, la gente que está preparada, que lleva una preparación física hasta ahora, lo que suele traer es una inercia alimentaria. Es decir, esta gente está acostumbrada a ingerir grandes cantidades de carbohidratos. Y eso es lo que hay que tener especial cuidado en esta época de escasa actividad. Esa inercia alimentaria, el cuerpo la está trasladando en este periodo. Entonces tenemos que tener especial cuidado en bajar la ingesta de carbohidratos, porque el gasto calórico en este periodo es muy inferior a cuando estamos entrenando de verdad. Eso es lo que quiero incidir nada más. Por el resto, el profesor Dinin y Edgar han hecho una exposición perfecta. Carbohidratos. ¿Qué son carbohidratos para que la gente sepa qué es lo que no debe comer? No, perdón. No es que no deba comerlas, es que debe bajar la ingesta, la cantidad. ¿Vale? Vamos a ver, carbohidratos es todo lo que sea pasta, arroz, azúcares, bollería, cosas que no son sanas también, ¿vale? Entonces, la bollería ya por supuesto tiene que estar apartada, pero la ingesta de los propios carbohidratos hay que reducirla. Muy bien. Muy bien, yo quiero agregar algo. Bueno, ahorita desafortunadamente la adquisición de alimentos está muy complicada. Yo nada más agregaría que en este momento, bueno, la recomendación es de lo que tienen, no comer tanto, ¿sí? Si hablamos de carbohidratos, bueno, pues sabemos que el pan es de fácil accesibilidad aquí en México, igual que cualquier tipo de pasta. No, nada más es no comer tanto, escuchar atinadamente, dice el profesor Tin, escuchar a su cuerpo. Realmente el consumo calórico casi ningún boxeador lo lleva, casi nadie lo tiene cuantificado, pero sí, no comer demasiado, activarse, buscar los espacios en donde uno pueda realizar alguna actividad, sobre todo aeróbica, para tratar de contrarrestar un poquito esa acumulación de nutrientes que vamos a tener y por consecuencia ese aumento de peso que nos pega tremendamente en este deporte. Sí, es complicado por cuestiones también tradicionales. Creo que estamos muy metidos y esto es algo que el WBC University, que ustedes han trabajado, Pablo, nos has ayudado mucho en eso, marca mucho. Es complicado la tradición. Mi mamá me decía, cómete todo lo que está en el plato. Niños gorditos son niños sanos. Y estamos, no sé cómo sea en España, en México tenemos, y del lado de mi familia, una costumbre por la bollería, por el pan, que llegaba un momento en el que podían decir, no estoy hablando obviamente de deportistas, sino en una cuestión regular, un pan y un vaso con leche en la mañana o en la noche o en las dos es muy bueno, esa es la cena. ¿Cómo cambian, cómo le enseñan ustedes al boxeador a seleccionar? Porque no pueden estar todo el tiempo con él. ¿Cómo le enseñan a seleccionar los alimentos? Además de, obviamente, escuchar el cuerpo, como bien lo han dicho ya varios de ustedes. Bueno, nosotros, en lo específico, no hay mejor forma de enseñarles que se quiten la camiseta y vean su cuerpo.
Nada más, en el momento en que el atleta ve que tiene acumulación de tejido adiposo, le vas a crear una huella en su corteza cerebral donde va a decir, ¿y por qué? Y el problema no es subirlo, el gran problema es bajarlo, ¿sí? Entonces siempre nosotros, en todo momento, primero ubicamos a un deportista en su división y siempre estamos peleándonos con esa información. ¿En qué división estás? ¿Y en qué división podrías estar si no te cuidas? Y de esta manera creo que hemos tenido un poquito de control. Hay aumento de peso, yo creo que todos tenemos ese gran problema, pero nosotros con ese detalle hemos minimizado un poquito ese aumento indiscriminado de peso, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, a nivel normal, cualquier boxeador difícilmente tiene acceso en estos momentos a una dieta equilibrada. Comen lo que hay y sobre todo lo que les da la mamá. Atinadamente, hace rato me acordé, yo llego aquí a la casa con mi mamá y le dice, a ver, les hice esto, más esto, y esto, y esto, y quiero que coman de todo, y además se acaben el plato, ¿no? Hay que educar también con la tradición, hay que educar también a la familia, no nada más es el boxeador muchas veces hace su mayor esfuerzo, pero llega la mamá y le dice, oye hijo, te veo demasiado flaco, cómete esto, y a veces el boxeador cae en esa tentación. También hace rato comentaban, la parte psicológica con un factor fundamental. Tienes que educar al boxeador y reeducar a la familia para que no tengan esos excesos en la ingesta. Sí, de hecho el Pibi Romero es precisamente uno de los ejemplos, es bastante alto y delgado para la división en la que está, y obviamente si una mamá, una abuelita lo ve, va a decir, este niño está desnutrido, está flaco. Yo lo estoy matando. Sí, sí, sí. Me gustaría pasar, Xochitl, ahora sí nos escuchas. Ya, gracias, Víctor. Sí, discúlpenme, bueno, pero tenía problemas de conectividad por aquí. Estamos cerrando el tema en cuestión de nutrición. No sé si tú quieras agregar algo. Hemos hablado de cómo disminuir la ingesta de carbohidratos en este momento, de cómo evitar esas tentaciones de ir a la cocina a comer algo. ¿Tú quieres agregar alguna cuestión? Sí, más que todo yo lo que quisiera agregar aquí es que aquí uno de los principales intereses que tiene el Consejo Mundial de Boxeo es la integración de un curso, vamos a hablarlo en el primer nivel de cultura general, sobre la relevancia de la nutrición y de peso en el boxeo. ¿Sí? Definitivamente es algo que requiere de cultura, de preparación. Nosotros estamos ahorita ya próximamente, si estás de acuerdo tú, Víctor, podemos presentar ese curso ya en alguno de los paneles o todos los cursos que tenemos ya de la universidad, pero sí es uno, definitivamente se tiene que atender de forma profesional, tenemos que entender la cultura de la buena alimentación, de la sana alimentación, de la alimentación previo a la pelea, durante la pelea, etcétera, ¿no? Entonces, yo solamente poner sobre la mesa que sí hay un curso ahorita que ya tenemos y que con mucho gusto me gustaría compartirlo más adelante o ahorita pudiera compartirlo en la pantalla. Lo pido por aquí. Sí, si tú quieres, yo creo que Gilbert nos está escuchando. Sí. Entonces, mientras podemos avanzar con eso, podemos presentar ese curso ahorita. Muy bien. Mientras Gilbert logra buscar y tenerlo a la mano, lo tomamos de sorpresa. Gilbert es rapidísimo, pero lo tomamos de sorpresa. Quiero mencionarles, está gente, por cierto, gracias a Paul Landeros, que siempre nos está apoyando con la producción también, igual que Gilbert. Gente de España, Panamá, Brasil, Argentina, Estados Unidos, México y Uruguay viéndonos en este momento. Tenemos aquí algunas preguntas. Daniel Capria de Argentina, que siempre nos ve. En un atleta de alto rendimiento, si la comida es muy importante y tiene todas las fuentes necesarias para esto, ¿por qué utilizar suplementos dietarios? ¿Se puede, o la comida no abarca toda la energía que necesita? ¿Es necesario utilizar suplementos o es mejor utilizar suplementos? Si quieren ir respondiendo a esta pregunta. Bueno, pues a mí me gustaría introducir en el tema. Bueno, es importante que actualmente el entrenamiento metabólico que se está llevando a cabo con los boxeadores, ya esta conciencia de empezar a hacer las cargas
planificadas, pero no solamente en base a lo físico, a las capacidades físicas, sino también trabajar en cuanto a los sustratos energéticos. Nos hemos percatado que para poder tener una resíntesis de ATP y volver a generar el sustrato necesario, que por ejemplo en el boxeo es la vía energética es el glucolítico, pues bueno, vamos a tener que hacernos de algunos recursos. En este caso, la suplementación deportiva puede enriquecernos para beneficio del atleta. Ahora bien, las cargas que tiene el deporte, que demanda el deporte, son muy altas. La alimentación tradicional, o si buscáramos nosotros abarcar todo en cuanto a nivel proteico, en cuanto a nivel de hidratos de carbono y en cuanto a nivel inclusive también de grasa, tendría que ser muy altos y el desgaste tendría que ser mucho mayor para poder en un momento dado equilibrar tanto la ingesta como el trabajo que se hace en el gimnasio. Entonces, lo que nosotros hacemos es refugiarnos también y considerar la suplementación deportiva, que tiene que ver tanto con el índice de peso, con la talla, con la división, con el objetivo que tengamos en cuanto al desempeño del atleta, para poder enriquecer y dotar al entreno, al boxeador, con estos recursos de sustratos energéticos para que tenga una resíntesis en su desempeño en combate. Esa sería la parte introductoria en donde podría yo manifestar que es importante considerar la suplementación deportiva. Y también algo que mencionaba hace rato Tinín, en estos ayunos intermitentes para regeneración de tejidos, también hay muchos suplementos teóricamente para ayudar a esta regeneración. ¿Funcionan bien? Es correcto. Sí, bueno, de hecho hasta independientemente de lo que la suplementación que tú puedas llevar a cabo alterna, todos sabemos que el cuerpo funciona y se regenera a base de la proteína. El músculo esquelético, en el momento del entrenamiento lo que hacemos es una ruptura de miofibrillas, entonces lo que hace el cuerpo es regenerarlas, aumentar el volumen en cuanto al nivel de proteína tenemos. Entonces, cuando nosotros vislumbramos el entrenamiento de boxeo y vemos todas las fases que tiene a nivel de sustratos energéticos, nos damos cuenta que es importante tener los índices proteicos altos y glucolíticos altos para poder tener a libre demanda la energía para tener el éxito deportivo, tener un buen desempeño en el combate. Entonces sí es importante considerar la proteína como una suplementación base en cualquier atleta. Y es más, inclusive está recomendada ya en gente, por ejemplo, que ya es de la tercera edad, que no necesariamente es deportista, el consumo de proteína para poder subsistir es importantísimo. ¿Y por qué me señalaste, Edgar, que ya me ves de la tercera edad o por qué me estás dando la... No. No, para nada. Bueno, en lo que estamos listos con esta parte de lo que nos quiere mostrar Xochitl, a mí me gustaría ir a un tema que Jaime Lera mencionó y que me parece verdaderamente muy importante. Él utilizó la palabra cordura. Yo, afortunadamente, tenía 3 rollos de cinta canela y he podido amarrar a mis hijos, los suelto los martes y los jueves para jugar con ellos y que estiren, y he conservado la cordura debido a eso, y gracias a los WBC Talks que me mantienen ocupado. ¿Cómo conservar la cordura? ¿Cómo entrenamos a nuestra mente? Pero me gustaría ir paso a paso. ¿Qué tengo yo que hacer en el momento en que me despierto en la mañana? ¿A qué hora debería despertarme? ¿Cómo organizar mi mente y mi día? ¿Quién quiere? No sé, Jaime. yo, perdón. Pablo, perdón. Sí. Bueno, nosotros lidiamos en un principio con ese factor muy complicado, y establecimos una dinámica interesante. De entrada, el ejercicio, la sesión de entrenamiento que nosotros implementamos, la retrasamos en tiempo, es decir, nosotros la hacemos entre las 7 y las 8 de la noche. Eso me da de alguna manera un desgaste en donde el deportista, bueno, cena y se acuesta, ¿sí? Y la de la mañana, regularmente el deportista siempre busca dormir más, ¿sí? Entonces, también retrasamos el entrenamiento en la mañana y con una gran motivación salimos a hacer actividad física en los espacios que nosotros hemos implementado, hemos adecuado,
y nos ha dado muy buen resultado. Nos ha dado muy buen resultado. El lidiar con un deportista que tradicionalmente se entrena en la mañana y se entrena en la tarde es muy complicado. Siempre está en un estado de actividad muy complicado. Hemos implementado lecturas, hemos implementado cápsulas de información hacia el atleta, tanto de nutrición, técnico-tácticas, de control de emociones, de control de estrés precompetitivo, competitivo, que es un tema tremendo que habría que abordar de una manera muy responsable, porque desafortunadamente muchos atletas después de la competencia es donde cometen sus grandes errores, etcétera, ¿no? Hemos establecido esa dinámica y sí nos ha funcionado. Hemos tenido control y con los atletas que hemos estado apoyando han de alguna manera utilizado ese tiempo y han podido controlar esta etapa tan complicada por la que estamos pasando. Oye, sí, adelante, Xochitl. Perdone, fíjate que casualmente, y tiene mucho que ver con la pregunta que ibas a hacer, el tema que yo había preparado para iniciar la plática, tiene que ver sobre cómo se mantiene la forma física y la motivación que se requiere para ese entrenamiento. Entonces, al hablar de entrenamiento, hablar de confinamiento, un ingrediente necesario yo considero que es la motivación. La motivación es lo que nos pone en movimiento y es la esencia de la vida del deportista. Un deportista, un boxeador que no está motivado, sea en confinamiento o no, difícilmente va a lograr sus metas. Entonces, aquí lo que valdría la pena un poco sería analizar qué es la vida del deportista, cómo inicia la vida del deportista y cuáles son las etapas por las que va pasando. Bueno, los boxeadores, como cualquier otro atleta, inicia en la etapa de iniciación deportiva, que es cuando se introduce en el deporte. Pasa por la especialización y ahorita de lo que estamos hablando es de estos boxeadores profesionales, amateurs, que ya están siendo preparados o que no pueden dejar de prepararse para estar siempre y de forma continua y sistemática preparados para competir. Entonces, ¿cómo se ajusta la vida deportiva? ¿Cómo se ajusta la vida del boxeador ahorita en un momento de confinamiento? Pues se ajusta en base a un proceso de autoperfeccionamiento. Y es ahí donde aprendemos a superar las dificultades. Aquí en estos paneles, y coincido con el entrenador anterior, que, a ver, aquí lo que hemos estado hablando es que se requiere mucho entrenamiento mental, muchas rutinas muy estables, cambiar, como ellos dijeron, ahorita cambiamos los horarios, etcétera, pero también encontrar el propósito de por qué continuar ahorita en un entrenamiento. Lo relevante, lo importante es tener la capacidad de sobreponerse a la incertidumbre que están viviendo ahorita los boxeadores, ¿sí? Entonces, para ello se requiere tener esa disposición mental, esa disciplina, ese orden en su vida y tener muy, muy claras sus metas. Tienen que tener clarísimas sus metas de resultados, qué quieren lograr ahorita durante este confinamiento. Es una meta muy corto plazo, no quieren subir de peso, quieren mantener su acondicionamiento físico, ¿sí? Tener sana su mente, etcétera. Esa es el resultado que quieren lograr. Entonces, para poder lograr ese resultado, se debe de tener muchísima claridad sobre las metas que quieren alcanzar, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados? Ahorita la meta tiene que ser a muy corto plazo y pues lo que están haciendo los entrenadores es exactamente eso. No podemos hacer otra cosa, es cuál es el resultado y la meta durante el confinamiento. Entonces aquí, precisamente con eso iba a entrar, es la motivación que se requiere para ello, ¿sí? Es importante entrenar la mente, la parte física es vital para los deportistas, pero se requiere de motivación. Se requiere de muchísima estrategia mental para no bajar el rendimiento, la competitividad, etcétera. Y pues para eso son precisamente el conocimiento de los entrenadores expertos. Parece que Gilbert ya tiene. Ya estamos listos, ¿sí? Sí, ok, perfecto. Entonces, adelante, Gilbert.
Este es el diplomado, son 3 niveles, pero solamente quiero ver el plan de estudios, Gilbert, por favor. No, pues no, ese, si lo puedes, por favor, poner en grande, ok, aquí, pero más porque yo no alcanzo a ver, no sé si ustedes, pero bueno, aquí a lo mejor tú sí alcanzas a ver, Víctor, yo estoy en mi celular, pero estas fueron desarrollados. El sí, plan de favor. estudios, Xochitl, la unidad 1, que es boxeo limpio WBC, la unidad 2, nutrición en el boxeo, unidad 3, manejo del peso en el boxeo, y la unidad 4, hidratación, que es muy, muy importante en el boxeo también. Perfecto, entonces estos son los 4 módulos. Estos 4 módulos fueron primero pues encabezado el liderazgo por el doctor Goglia, que es el encargado el chairman de toda la parte de nutrición del WBC. Se integraron muchísimos expertos para poder desarrollar el plan de estudios, y este es el curso que iniciará próximamente ya, no sé, estamos hablando de 3-4 semanas máximo, donde ya la idea de este curso va dirigido a los propios boxeadores, a los entrenadores, como conocimiento general, sí, genérico de lo que todos debemos de conocer y saber sobre la nutrición y del peso en el boxeo. Más adelante también, cuando tú lo consideres, y ya lo tiene Gilbert listo aquí, a mí me gustaría que pudiéramos hablar del curso de entrenadores, y quien lo coordinó y lo siguió en su desarrollo es Pablo Chacón, quien también está presente en este panel para que pueda presentar un poco el curso. Y por supuesto, Tinin también nos ayudó en la parte de vendaje, pero estos serían los 2 cursos que ya tiene ahorita listos la universidad, además de los de oficiales de ring. Estos son los sí, aquí lo tenemos, sí. El curso para entrenadores de boxeo, que las asignaturas son conocimientos básicos y reglas del boxeo, reglas básicas del entrenamiento, que es parte de lo que hemos estado hablando, vendajes de entrenamiento y de combate, que ya tuvimos también, fue uno de los primeros rounds muy, muy interesante al respecto, participaron algunos de ustedes, plan de entrenamientos básicos, que es la preparación física, fundamentación técnica del boxeo, tipos de golpes básicos, pararse y montar la guardia, etcétera, material y equipo del boxeo, conocimiento del sistema de 10 puntos, eso es muy importante, porque sorprendentemente muchos peleadores no saben qué es lo que califica un juez, y al no saberlo no puedes. Hay 2 maneras de ganar en el boxeo, por knockout o por puntos. Si no estás noqueando, tienes que saber cómo impresionar a un juez para ganar. Y el último es el primer combate, cuando estás preparado, el pesaje y el vestuario. Gracias, Gilbert. Bueno, estos son módulos que pueden encontrar, Xochitl, que van a poder encontrar en el WBC University. La verdad es que se ha tomado mucho tiempo desarrollar, se ha hecho a conciencia, ha habido mucha gente que nos ha ayudado y son muy interesantes. Sí, y yo solamente lo quería poner sobre la mesa para que ya se comience a conocer. Muchos de los que escuchan nuestros paneles quieren saber de qué se trata la universidad, y considero que este panel es importante también para dar a conocer parte de la oferta académica que tenemos. Hay que considerar que este es un primer curso, solamente prácticamente de introducción, sí, para todos aquellos que quieran iniciarse en el plan de entrenamiento de boxeo, y después viene el nivel 2, 3, ya con fines de certificación más elevado y profesional. Pero yo dejo hablar a los panelistas y solamente quería compartir un poco esto. Adelante, y disculpen aquí la intromisión. Gracias, Xochitl. Me gustaría ir nuevamente a esta parte, quizá que Jaime nos responda. Hablábamos de cordura. En muchas ocasiones, en el caso del profe Romero, él puede dar seguimiento muy cercano con algunos de ellos. En muchas otras, hay peleadores a los que hay que irles diciendo, siéntate, haz esto, come esto, y hay que llevarlos de la mano completamente. Esa es la forma en que trabajan. Hay muchos otros que van aprendiendo y en algunos momentos llegan a cuestionar y decir, esto me hace sentir mejor, creo que deberíamos modificar. Pero toda esta situación nos tomó de sorpresa. No pudimos preparar, no pudimos darles un plan, y ahora todo tiene que ser a distancia. ¿Cómo mantenemos la cordura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros peleadores y con la gente en casa? Es el momento para enseñarles,
es el momento para solo mantenerlos, es el momento, como decía el profe Romero, de empezar a mejorar técnicas, es el momento para hacer entrenamiento de fuerza y generar más fuerza que normalmente nos pone más duros y nos limita el boxeo, y por eso hay que hacerla con mayor anticipación. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Qué nos dices, Jaime? Pues bueno, lo primero de todo es, yo creo, es mantener para lo de la cordura, es ser conscientes de las emociones que tenemos y aceptarlas. Porque esta situación, como dices, nos ha cogido completamente por sorpresa y es algo que nunca, pues que era inimaginable. Con lo cual, la persona que éramos antes de esto y la que somos ahora ha podido cambiar. Con lo cual es aceptar eso y a partir de ahí trabajar. Hay personas que van a querer entrenar más, hay personas que van a querer entrenar menos. Yo, ¿qué es lo que más recomiendo? Suplir carencias. Que te falla el giro de cadera a la hora de pegar con la derecha, pues aquí tenemos todo el tiempo del mundo para trabajar eso. Que quieres empezar a informarte algo más sobre la nutrición, como estamos hablando, pues es buen momento para hacer investigaciones sobre nutrición. Yo eso es lo que más recomiendo. En aspectos ya un poco más competitivos o de entrenamiento, como decías, depende mucho del boxador. Como ya sabemos, cada boxeador es una persona y cada persona es hijo de su padre y de su madre, como decimos aquí en España. Y hay que saber adaptarse a lo que necesiten. Hay boxeadores, yo tengo boxeadores que prácticamente no les tengo que decir nada porque ellos entrenan, les gusta entrenar por su cuenta, son gente muy activa, pero si hay alguien que esté un poquito parada, también es importante que saber guiarles. Y dependiendo de lo que necesiten ellos, si necesitan un poquito más de presión, de que estés encima suya, si necesitan un poquito más de libertad, pero dar recomendaciones. Y una cosa que recomiendo yo siempre mucho, más todavía en esta época, es ver boxeo. Se aprende muchísimo viendo combates de boxeadores, ya no te digo boxeadores como Vasily Lomachenko hoy en día, o viendo boxeadores antiguos o menos antiguos, más modernos, de todos se aprende mucho. Y analizar, diseccionar movimientos para luego poder llevarlos al campo de entrenamiento. Y eso es algo que se puede hacer aquí y en el gimnasio, con lo cual todo lo que se pueda hacer en casa, bienvenido sea. Yo les recomendaría mucho ver videos de Willy Pep. Bueno, sí, la manera en la que se paraba Willy Pep. Nicolino Loche, la manera en la que se movía, evitaba golpes. Esto es muy importante. Muchas veces enfocamos el boxeo solo a golpear y esta parte defensiva es verdaderamente muy importante. Michael Enrique Carvajal Castillo nos dice, hey, también estamos en Chile viéndolos, por favor, salúdennos hasta acá. Un saludo para Chile. Y además, quiero que sepan que este es uno de los paneles, nos informa a Paul Landeros, que este es uno de los paneles más vistos de los que hemos tenido, entonces quiero agradecerles que estén aquí. Estamos hablando de esta parte de entrenar, entonces es momento de probar cosas nuevas. Tenemos tiempo ahorita para hacerlo. Para mí hay una cuestión que creo que escuchamos mucho de pronto en peleadores, de todo tipo, amateur, de todo eso. Me sobreentrené. Y todos los hablan, entrené al 100%. ¿Cómo se sabe uno cuando puede sobreentrenarse? ¿Cómo se crea un nuevo plan de entrenamiento y que el resultado no sea un sobreentrenamiento? Porque esto no se puede hacer cuando ya estamos para una pelea. Si yo voy a probar algo nuevo y resulta ser que eso lo cansó más o lo sobreentrenó o no dio el resultado deseado, va a ser problemático para el enfrentamiento. ¿Cómo se puede saber esto? Yo creo mucho en el saber escuchar a tu cuerpo. Cuando muchas veces te propones a la hora de hacer series de carrera, cuando se estás corriendo mucho y empiezas a notar, dices, algo puede fallar. Si tú sigues con esa convicción de no, tengo que entrenar al 100%, tengo que darlo todo en cada entrenamiento, hay muchas posibilidades de que te lesiones. Yo siempre he preferido ser cauto, y esto lo digo de hecho de mi experiencia boxeando amateur, que es mejor parar un poquito antes a romperse y lesionarse. Pero siempre con esa seguridad de decir, vale, estoy parando porque si no me voy a romper, porque como vayas con dudas de
no he entrenado como debería o podía haber hecho algo más, ahí es donde vienen esos problemas de desconfianza y luego boxeando se pasa factura. Edgar, tú querías decir algo. Sí, mira, inicialmente tenemos que atender al principio de supercompensación. Es importante, es un principio del entrenamiento que muchas de las veces el entrenador lo deja a un lado porque tiene la falsa creencia que a veces en las cargas y trabajar más va a dar un mejor resultado. Y bueno, está comprobado que la parte de la recuperación, hacer una recuperación con carácter aeróbico en tu planificación es importante. También debemos de recordar el principio ondulatorio de las cargas. ¿Cómo no llegar sobreentrenado? Si tú llegas sobreentrenado, entonces no planificaste y lo que hiciste fue improvisar. Esa es la realidad. Luego, entonces, cuando tú tienes una planificación y te vas dando cuenta que el volumen que al principio de tu entrenamiento fue alto con una intensidad decreciente, pues evidentemente va a ir aumentando la intensidad exclusivamente a los parámetros y niveles de umbrales que maneja el boxeo. Y este es otro principio de entrenamiento que es el de especificidad. Entonces, no tienes por qué llegar tú con un sobreentrenamiento. Cuando un boxeador llega con un sobreentrenamiento que presenta fatiga, donde ya sus entrenamientos todo el tiempo hay glucógeno hepático, donde ya hay acidosis, presencia de acidosis, cuando ya no hay una buena coordinación, cuando ya los movimientos y las adaptaciones carecen de técnica, eso ahí significa que el cuerpo, como bien dice el profesor Jaime, pues bueno, el cuerpo está manifestando que hay ya una fatiga, pero esta se tiene que prever. Es por eso, Víctor, que existe la planificación deportiva. Es importante, yo creo que en este tema de la planificación nos podría enriquecer muchísimo el profesor Pablo Romero. Adelante, profe. Sí, precisamente iba a hacer mi comentario en apego a eso. El compañero Jaime habla sobre no ir más allá como atleta, pero a ver, de entrada, todo atleta, todo competidor debe tener un entrenador personalizado, debe tener un modelo de preparación, un plan de entrenamiento que obedezca a las pruebas de control que se hicieron antes y durante el proceso de entrenamiento. Partiendo de eso, el deportista atinadamente dice, Edgar, no tiene por qué llegar sobreentrenado, porque se entrenó atendiendo a las necesidades de la competencia y al estado en el que el boxeador se presentó y debe de presentarse, ¿sí? Aquí también vale la pena comentar que la capacitación no nada más está dirigida a entrenadores, no nada más debe ser dirigida a entrenadores y a deportistas, debe ser direccionada a todas aquellas personas que participan en la preparación, control de entrenamiento y competencias, porque aquí caemos en una situación que a todos nos ha pasado, ¿no? A veces el que es dueño de la báscula, yo les pongo así porque no la prestan para el previo, bueno, es todo un show la báscula. Debe de estar consciente que un mal horario del pesaje, por X situación que lo retrasan, afecta de forma muy considerable el desempeño de los boxeadores que van a participar en esa velada, y que la recuperación debe obedecer a una metodología comprobada, científica, que maneja muy bien Edgar, que yo creo que todos manejamos esos conceptos, y que esa capacitación debe de abarcar más aspectos. Tú mismo, Víctor, como gestor deportivo, como persona involucrada en la competencia, tienes que tener conocimiento de todo esto que está pasando para favorecer principalmente la salud del boxeador. Un buen horario de pesaje, ¿sí? Una buena recuperación, ¿sí? Y a veces indirectamente una persona que es gestor propicia o despropicia la recuperación de un atleta, facilitando o no facilitando lo que sucede durante el pesaje que hemos vivido todos, que a veces no hay agua, que a veces los deportistas no llevan recursos suficientes o el entrenador, para adquirir suplementos o adquirir alimentos adecuados para poder tener una buena recuperación. El deportista no debe de llegar sobreentrenado ni lesionado cuando tiene una planificación que lo respalda. Esa planificación debe contemplar el desarrollo de las capacidades que afectan el rendimiento deportivo, su preparación volitiva,
y su preparación psicológica. Atendiendo estos factores, vamos a tener menos riesgo de lesión de nuestros deportistas, pero sobre todo competencias más parejas, ¿sí? La responsabilidad como entrenadores va más allá de desarrollar esas capacidades que afectan el rendimiento deportivo. Tenemos que tener un cúmulo de conocimientos que favorezcan no nada más el desarrollo deportivo del deportista, sino también su desarrollo integral como un ciudadano más. Adelante. Creo, digo, lo que yo entendí que nos decía Jaime Lera es el peleador tiene que escuchar también su cuerpo. Puede llegar más, hacer más, pero siempre el límite es donde él conoce su cuerpo y lo escucha y tiene la sabiduría para decir, esto que estoy sintiendo ya no es normal, esto que estoy sintiendo ya no es agotamiento de un entrenamiento, sino esto me puede llevar a una lesión o algo así. Eso fue lo que yo había entendido de Jaime. Creo, profe Romero, que es muy cierto, y aquí es donde viene mucho lo que también nos comentaba Tinín. Es esta combinación donde el peleador tiene que aprender a saber, porque va en un desarrollo. Entonces, si yo soy un amateur y estoy peleando 3 rounds y me paso a profesional y estoy empezando en 4, tengo que saber que puedo hacer más. Y esto viene junto con lo que nos decía Tinín, una mejor descanso, un cambio en la cuestión de recuperación que mucho ha mencionado Edgar. Y eso me va a hacer descubrir que mi cuerpo puede hacer cosas nuevas. Y es donde creo que es cierto también cómo enseñarle al peleador a escuchar esa parte de su cuerpo, pero también a mentalizarse, porque hay otra cosa muy importante que usted decía ahorita, y que creo que Pablo Chacón fue uno de los que lo tocó. Si a mí me dice usted que yo tengo que hacer 15 lagartijas, en la 13 ya estoy, la última, pero si usted me dice que tengo que hacer 25, en la 22 es cuando estoy, no en la 13, es cuando estoy, ya viene la última, y es una preparación también en la cuestión mental que viene a resultar muy importante en todo esto, y sobre todo en este tiempo de encierro, porque si sabemos que nuestras lagartijas acaban en el día 15, estaríamos preparados. Si sabemos que nuestras lagartijas acaban el 1 de junio, estamos preparados. Pero hoy no sabemos si esto se va a extender o si voy a pelear en agosto o en octubre. Y es donde creo que la cuestión mental, que era donde comenzamos con la cordura con Jaime, es muy importante. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Yo quería decir, Víctor, muy bueno todo lo que la cátedra que nos han dado los profesores Edgar, Pablo, Jaime. Aparte, decir, hay indicadores que nos dicen cuando nos hemos quemado, se decía aquí en la época de los 90 en España, me he quemado, me he sobreentrenado, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, no se puede medir lo que no se puede contar. Y en este caso tenemos un indicador como son las pulsaciones, que es un medidor, un indicador que nos puede decir si estamos sobreentrenados o no. Algo como ha dicho Pablo Romero, el profesor, muy claro, que tenemos que dotar de unos conocimientos previos para saber si, por ejemplo, el que es carente tiene una licencia de entrenador, pero es carente o se la sacó de cierta manera sin poner mucho hincapié en algunos conocimientos como la física. Esto es un vaso de agua, con esto puedo regar una flor y esa flor puede crecer. Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de un vaso de agua le meto una botella de 1 litro de agua? Lógicamente esa rosa se nos va a morir. Entonces, lo que tenemos que tener, cordura, como ha dicho Jaime, a la hora de que el deportista sepa escuchar a su cuerpo y el compendio, como ha dicho Edgar y Pablo, de tener conocimientos y las capacidades adecuadas para mantener un trabajo para que nuestro alumno o nuestro pupilo haga un trabajo eficiente y sin desgaste. Todo tiene un volumen, cada cuerpo es un mundo, cada mente es un mundo, hay mentes pasivas, más activas. Y con respecto a lo que hizo Xochitl, muy importante, y ahora es que estamos en un momento donde nunca antes el ser humano había pasado. Nos encontramos en una pandemia, en un confinamiento a nivel global, donde estamos ante el crecimiento personal de todos los que estamos aquí, a nivel laboral, a nivel personal. Esto no lo ha comprobado nadie, porque cuando empezó la crisis, lo llamaban la gripe española, en los años 20, con más de 40 millones de muertos, no había Les echaron la culpa a ustedes, ¿eh? No, pero nosotros no fuimos, ¿eh? No, eso es otro hilo. No sé. Se decía,
se decía bueno, pues ahora mismo lo que tenemos como ahora, que yo pueda estar hablando con vosotros, es un placer, con grandes profesores como vosotros e instituciones en el mundo del deporte. Esto antes no había. Entonces, la difusión es muy rápida y es algo que nos va a hacer un crecimiento, aparte de personal, el poder transferir nuestros sentimientos más allá de la pantalla, a que tenga un buen mensaje, como ha dicho Xochitl, un buen nivel cultural en un boxeador cuando antes nos han preocupado, ¿verdad? Señor Pablo, el señor Edgar, Jaime, ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos tenido deportistas que solo se han encargado de ponerse la capucha aquí y entrenar y no tener un buen nivel cultural, ¿no? Es el momento ahora mismo de lo que siempre hemos hecho hincapié, de que siempre se tenga un buen nivel cultural para que cuando ahora vienen duras, en casa se tenga una buena gestión de emociones, una buena gestión de hacer los deberes y de saber que hay un futuro detrás. Hay muchísimos boxeadores que se van a quedar en este confinamiento, se van a derrumbar y hay otros que pueden subir. Y es que aquí no tiene que ver con el físico, tiene que ver con que tengas un buen nivel cultural, como ha dicho Xochitl y usted, Víctor, y todos mis profesores los que están comentando, que se lo agradezco un montón porque es un mensaje buenísimo para toda la sociedad, ya no solo a nivel sociopolítico también, porque hablarlo, no solo de boxeo, sino de toda la sociedad a nivel global. Tenemos muchos comentarios en los que nos pregunta la gente, ok, estamos hablando de suplementos, estamos hablando de... Pero hay peleadores amateur que no tienen los recursos para poder tener esto. Si yo soy un peleador amateur y tengo recursos limitados, ¿qué es lo que debo hacer en casa? ¿Cómo puedo mantenerme de la mejor manera? Edgar. Bueno, es correcto. De hecho, hace ratito era lo que yo quería dar a entender, que muchas de las veces el simple hecho de estructurar un plan de alimentación que pudiera hacer que nosotros lo realicemos de manera simple, sencilla, pues muchas de las veces no consideramos, ¿no? Los alcances económicos, vamos a ponerlo de esta manera, que pueda tener el peleador y eventualmente, como bien lo mencionas, ¿no? En el amateur eso es pan de cada día. Entonces, es cierto, hay que regular mucho la parte de saber en qué momento, en qué división de peso va a pelear y tratar de una manera alterna, buscar siempre pues los apoyos tanto a nivel particular como a lo mejor por parte de las asociaciones o de algún tipo de organismo que pueda contribuir en la formación atlética y que pudiera en un momento dado tener algún tipo de apoyo, pero es algo que es muy complicado. De hecho, quiero mencionar, nosotros aquí en México particularmente, precisamente buscamos esos alcances, que el atleta tenga un equipo multidisciplinario, un nutriólogo, un psicólogo, un preparador físico en estas esferas amateur. ¿Para qué? Para que él pueda ir haciendo carrera deportiva sin tener un desgaste mayor, que tenga todos estos recursos de gente de las ciencias aplicadas. Es un proyecto muy importante que llevamos de la mano junto con UNBE, con Pablo Romero, que buscamos esa parte, ¿no? Potencializar al atleta en todas las líneas. Pero bueno, es algo muy complejo que realmente no se puede dejar a un lado, pero bueno, el entrenador es el que muchas veces, aquí por lo menos en México, inclusive llega a poner hasta de su bolsa, ¿no? Para subsanar esta parte. Sí, es muy importante saber la división, ¿no? El momento en dónde vas a pelear, saber cuáles son las capacidades de tu cuerpo y eso es algo que hay que ir aprendiendo. Como bien lo dices, a mí primero me gustaría agradecerle muchísimo a Carlos Bondojo Hernández por haber sugerido este panel, por haber armado de esta forma. Creo que ha resultado verdaderamente muy interesante. La cuestión de saber en qué división pelear es algo que un peleador debe de saber, pero que debe de ser orientado a eso. Por ejemplo, yo estoy seguro que si yo hoy quisiera pelear, podría pelear en peso muerto o en peso supermuerto, cualquiera de esas dos divisiones, sin problema. Pero, ¿qué hacer? Prácticamente, ¿qué hacer? Me gustaría algo, quizá Pablo Chacón me puede responder esta parte. Yo estoy en casa, yo soy un peleador amateur, yo estoy peleando a 3 rounds, mis recursos son limitados. ¿Qué debo comer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo lograr? Mira, puedes hacer muchas cosas, pero lo más sencillo que puede hacer una persona en su casa son circuitos de fuerza-resistencia. Eso es muy sencillo.
Un pulsador puede alternar ejercicios calisténicos con ejercicios técnicos, ¿vale? Te pongo un ejemplo, un circuito de 8 ejercicios, ¿vale? Que pueden ser salto a la comba, flexiones de brazos, abdominales, squats, series de directos, series complejas con desvíos, paradas, esquivas, etcétera, etcétera. Y vuelves a saltar a la comba. Eso lo haces con un descanso entre ejercicios de 10-15 segundos para una micro recuperación. Y al acabar cada ronda, haces una pequeña recuperación de 1 minuto y medio. Ahí comentaba nuestro amigo Tinín, creo, o no, Edgar, que tenemos un recurso muy importante para ver las pulsaciones. Bueno, pues yo recomiendo que entre circuitos recuperéis hasta llegar a las 120 pulsaciones. ¿Qué nos asegura esto? Trabajar la resistencia anaeróbico-láctica. ¿Cuántas veces se puede repetir un circuito? Pues 4, 6 u 8 veces. Y esto lo puede hacer cualquier persona en su casa con su propio peso corporal. Yo quería... Adelante, Tinín. Lo que ha dicho el profesor Chacón, muy bueno, muy buen trabajo para hacer en casa, enfocado a salud y bienestar y también, como no, para la competición. Pero sobre todo para los jóvenes que nos ven, que no saben qué suplementos tomar porque no tienen suplementos, existe otra cosa más barata, que es el cómo y el por qué. ¿Cuándo? Y existe una cosa denominada, un factor que se llama la ventana a la oportunidad. Esto en la cultura física se conoce mucho durante los años 90 y son unos procesos hormonales que cuando tú estás haciendo deporte no estás preparado para la asimilación de alimentos, lo va a desechar. Por lo cual, si tomas algún tipo de proteína o sea aminoácidos esenciales ramificados, el mejor momento es en el denominado la ventana a la oportunidad, que es pasado los 40-45 minutos. Es ahí donde los suplementos hacen una mejor involucración, puesto que el sistema ya ha reposado y ya está preparado para la asimilación de los nutrientes o, en este caso, decir suplementación de asimilación muy rápida. Esa es la palabra. Asimilación para el organismo que sea pues como clara de huevo, fruta que hace recargas de glucógeno. Eso es lo que más le va a aportar, sobre todo jóvenes que sí tienen suplementación en casa, pero están entrenando, acaban de terminar, se han duchado y ya se están tomando la proteína, el aminoácido y todo eso va a la orina y no lo sintetiza nada el cuerpo. Entonces, lo más barato que existe es saber esa ventana a la oportunidad que tiene como una duración de unos 15-20 minutos, dicen los científicos, y que es 40 minutos después, como ha dicho el profesor Chacón, un fenomenal trabajo metabólico en casa, esperar. Lo que sí podemos tomar son aguas, líquidos, ¿vale? Pero no agua o líquido referente a una proteína líquida, sino agua simplemente, y 40 minutos aprovechar esa ventana de oportunidad que os va a dar muy buen resultado de calidad y lo vais a ver con el tiempo. Perfecto, entonces no de inmediato, como bien dicen, es una ventana de 15 a 20 minutos, aproximadamente 40 minutos después de haber hecho los ejercicios y de haber elevado las pulsaciones a 120 más o menos, eso es lo ideal. 120 a 140 o tratar de apegarse a 120. Cada uno tiene un test hecho de sus pulsaciones y para eso pues se hacen test de volumen de oxígeno máximo y bueno, pues eso tiene que ver mucho con cuando nosotros llegamos a frecuencias cardíacas muy altas debido a entrenamientos de potencia, entrenamientos de sprint o metabólicos como lo que ha comentado el profe Chacón, y que cada uno tiene un test. Normalmente la frecuencia cardíaca se va perdiendo con la edad, es algo que cada uno tenemos una memoria y estamos hechos con un chip, ¿no? Como los ordenadores. Se puede estirar un poco más el chicle y se puede llegar hasta donde llega nuestro techo, pero lógicamente hay lo normal, hay deportistas que llegan a un buen rendimiento de 170, 180 pulsaciones y que habíamos hablado antes cuando el deportista está quemado, que está dando lo máximo de él y no llega a las 150. Algo pasa y sobre todo que a nivel cognitivo no funciona igual. Pero sin irnos de ese tema que estamos hablando, Víctor, que has mencionado, las pulsaciones, cada cuerpo es un mundo. Hay gente que deriva hasta fenómenos que se activan hasta las 120 y 110 pulsaciones. Son gente que tienen unos márgenes muy elásticos y que son, más allá casi de la ciencia, personas que tienen mutaciones genéticas. Así que cada cuerpo es un mundo, ¿verdad, señor Pablo Romero, Edgar, Chacón, Jaime? Estamos acostumbrados a ver multitud de deportistas, pero normal sí, 180, 170 pulsaciones, es una frecuencia cardíaca muy alta. Y que, además, depende de las pulsaciones, que esto es muy bueno, Víctor, saberlo, los sustratos energéticos como el glucógeno, el hidrato de carbono, lo que es la gasolina, ¿qué consume más un coche? Normalmente la gasolina, ¿no? Ese sustrato energético se suele quemar en pulsaciones más altas, mientras que el diésel, en este caso la grasa,
lo que tenemos aquí en la tripita, la pancita que tengo yo últimamente mucho, ¿vale? Eso se suele quemar en pulsaciones más bajas y de déficit calórico y induciendo al organismo a enseñarle a cuándo empezar a quemar esos sustratos energéticos. Pero bueno, eso ya es un mundo y muy interesante todo lo que están contando mis compañeros. Eso es lo que yo necesito saber porque, como lo dijo el profesor Romero, que ahorita voy con usted, yo sé que quería hablar, lo dijo muy bonito, tejido graso adiposo, algo así dijo. Yo digo, o sea, esta llanta, esta lonja que tengo aquí, ¿cómo me lo quito? Adelante, profe Romero. Sí, bueno, la charla cada vez se vuelve más interesante. Nada más reforzar una parte muy importante. Los estudios que nosotros hemos documentado, desde que estamos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, nos llevan a tener una tabla de frecuencia cardíaca. Un boxeador, cuando llega al cuadrilátero, su frecuencia cardíaca oscila, cuando va a competir, entre 100 y 120 pulsaciones por minuto. Pero aquí viene lo interesante. A mediados del round, su frecuencia cardíaca oscila entre 150 a 170, ¿sí? Y después, en algunos casos, fíjense qué extraordinario, algunos deportistas alcanzan frecuencias cardíacas hasta de 210 pulsaciones por minuto. Nosotros en México tuvimos un atleta juvenil que lograba esas pulsaciones, pero lo más extraordinario es que recuperaba su frecuencia cardíaca a 110 pulsaciones por minuto. Esa es una gran herramienta de trabajo, porque de esta manera, creando ejercicios de alto nivel de intensidad, podemos acondicionar a nuestro organismo a las exigencias reales de lo que se presenta arriba del cuadrilátero. Si sabemos este dato, entonces ya sabemos que dentro de nuestra sesión de entrenamiento, cómo podemos manejar la frecuencia cardíaca de nuestros atletas, monitoreándolos en forma particular o en forma colectiva con algunos deportistas elegidos al azar, pero es extraordinario cómo muchos deportistas en un minuto recuperan a 110. Nosotros sí subimos en este momento, no somos atletas entrenados. Nuestra frecuencia cardíaca a 180 estamos propensos a un paro cardíaco, ¿sí? Pero los boxeadores en lo específico, yo no he visto ningún otro deporte que manifieste esa frecuencia cardíaca, o al menos no lo tengo documentado, de llegar a esos extremos, a esos umbrales, ¿sí? Aquí el complemento de todo esto es tener un buen monitoreo de la frecuencia cardíaca, inducir en nuestra preparación física general esos extremos bien monitoreados para poder minimizar el riesgo de nuestros atletas de sufrir un paro cardíaco arriba del cuadrilátero por exceso de trabajo. A veces se confunde, estoy sobreentrenado porque su frecuencia cardíaca está muy rápida. Espérame, no está sobreentrenado, hiciste las cosas bien, pero un factor externo o te está afectando, puede ser un factor psicológico, a que tu nerviosismo sea tal que cuando llegas al cuadrilátero ya te agotaste simplemente en el camerino porque no tuviste ese control de frecuencia cardíaca utilizando las técnicas específicas para ello, ¿no? Muy enriquecedora esta plática. Por otro lado, nada más quiero puntualizar una cosa. En todos los países del mundo, el deporte está dividido entre deporte amateur y deporte profesional. Para el deporte amateur, existen rubros en cada país del mundo donde hay un recurso económico para el desarrollo, promoción y fomento deportivo. ¿Qué es lo que se necesita? Decía hace rato Edgar, que a veces el entrenador le mete de su bolsa para poder ayudar a un atleta que no tiene recursos. Lo que se necesita es capacitar a los entrenadores en esta área de gestión deportiva para que puedan ir a sus direcciones de actividades deportivas y solicitar un recurso que no nada más atienda la parte de suplementos, sino también atienda la parte de uniformes, atienda la parte de un equipo multidisciplinario, que no lo vamos a contratar para uno, lo vamos a contratar para un grupo. Muchos institutos de deporte, si hablamos en México, más bien todos los institutos de deporte en México, tienen un equipo multidisciplinario que está disponible para apoyar a todos los deportistas de todas las disciplinas en su desarrollo. Pero ¿qué pasa? ¿En dónde es donde estamos estancados? En donde el poco conocimiento de gestión deportiva nos lleva a tratar de solucionarlo por otra vía. No, hay instituciones que están encargadas y obligadas a apoyar en ese sentido. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, hay que hacerlo de acuerdo a una metodología, hay que llenar formatos, hay que conciliar, hay que ir, solicitar y todo. Y ese rubro parcialmente lo tendríamos resuelto.
que hace falta pues capacitar a los entrenadores, no nada más en el área deportiva, no nada más en el área de las ciencias aplicadas al deporte, sino también en esa área tan complicada que es la gestión a nivel mundial. Tuvimos la fortuna de ir a varios países y nos encontramos con que muchos o todos los entrenadores pasan por el mismo proceso complicado para conseguir recursos y apoyos para sus atletas, tanto amateur como profesionales. Pero en diferentes ámbitos hay recursos para poder apoyar a esos atletas, para poder ayudarlos con patrocinios pues, particulares, patrocinios por parte del gobierno y sobre todo con entrenadores certificados, entrenadores calificados que sepan realmente cómo planificar una forma deportiva para un atleta que va a competir, cómo controlar esos procesos de entrenamiento y más importante, cómo poder dirigir una carrera deportiva para que un deportista llegue al éxito sin tantos tropiezos. El boxeo es un deporte muy complicado, es un deporte muy complejo, que si no se practica adecuadamente puede dejar secuelas que van a limitar de por vida a los practicantes, ¿sí? Entonces, la orientación es, la recomendación es capacitarnos en diferentes áreas. Yo veo aquí un panel de entrenadores muy capaces, muy capacitados, realmente el conocimiento lo demuestran inmediatamente, pero tenemos que ir a un estudio más profundo. Tenemos que revisar ese reglamento deportivo, hacer lo que se tenga que hacer por una mejor competencia, pero sobre todo por salvaguardar la integridad física del boxeador que tanto se pregona, pero que muy pocos hacen algo al respecto. Hay que revisar, hay que documentar y hay que fundamentar desde el punto de vista científico cada una de las reglas de competencia, cada uno de los procesos de entrenamiento, inclusive, yéndonos de una manera más profunda, evaluar esos mismos procesos de entrenamiento que datan de muchos años de antigüedad, y irlos fundamentando con la ciencia actual. Yo veo aquí a este entrenador Tinín, una persona muy preparada, que podría, y sobre todo me parece que es especialista en el área de la nutrición y de la psicología. Este tipo de entrenadores tenemos que convocarlos a grandes mesas de trabajo, todos los entrenadores tienen un alto nivel de conocimiento, convocarlos a grandes mesas de trabajo para lograr un mejor reglamento, una mejor competencia y una mejor gestión deportiva. Información muy interesante. Yo solo agregaría un tercer tipo de atleta, que es el recreacional, al que también hay que llegar y hay que instruirle para que no se lastime. ¿Cuántas veces hemos escuchado quizá esas historias de yo iba a ser un gran futbolista, pero me lastimé la rodilla, yo iba a ser un gran peleador, pero me... Entonces, también creo que eso es justo el inicio, es la parte previa al peleador amateur, que también le es muy valiosa toda esta información que le hemos dado, porque ya llega a un nivel mejor, porque se da cuenta de sus capacidades y de ahí pasa a ser amateur y por supuesto a ser profesional. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, una plática verdaderamente muy interesante. Me quedaron a deber qué tengo que comer y qué tengo que hacer para quitar este tejido que está dando lata aquí. Digo, funciona muy bien para recargar los brazos, pero nada más. De verdad la he pasado muy bien. Quiero agradecerles su tiempo y que desde tan lejos como España y aquí en México nos hayan dedicado su tiempo. Por supuesto, quiero agradecer también a Mónica Acuña, nos manda un mensaje diciendo que ojalá se puedan integrar, ella siempre nos ve, y que le gustaría mucho que ustedes asistieran a entrenamientos y certificaciones para oficiales, porque esta información es muy importante también para ellos. Lo hacen, así es que regresando de toda esta encierro, tendremos más información. Mónica, quiero agradecer igualmente, como siempre, a nuestro equipo de producción, a Paul Landeros, a Gabriel González, a Gilbert, a Xochitl, que ya no se volvió a conectar. Pero sobre todo quiero agradecerle a ustedes que están aquí al pendiente de nosotros y que nos han compartido todo su conocimiento. Jaime, ¿algún último comentario? Yo creo que ha quedado todo dicho. La verdad es que hemos contado con un panel de personas con un gran conocimiento sobre este tema y es algo de lo que estoy muy orgulloso de poder participar. Así que muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Gracias por participar. Pablo Chacón. Bueno, gracias a todos por esta oportunidad. Y yo solo hacer un pequeño inciso, que se han quedado muchas cosas en el aire,
Y quiero que sepáis que la WC, mediante los cursos que estamos elaborando para entrenadores de nivel 1, 2 y 3, se van a tocar todos estos temas de la planificación deportiva para los deportistas. Son muy interesantes para cualquier entrenador. Y nada, gracias a todos. Sí, verdaderamente el WBC University está recopilando toda esta información, haciendo un compendio. Esta es una de las grandes cuestiones con el boxeo y en general con el deporte. Hay conocimiento aquí, conocimiento allá, conocimiento acá. Y el Consejo Mundial de Boxeo está tratando precisamente de hacer esto, de juntarlo en un lugar para que todos tengan acceso y para que cada quien pueda ampliar ese conocimiento para ustedes y ampliarlo para nosotros. Gracias, Pablo. Profesor Romero. Pues agradecer al Consejo Mundial de Boxeo por la oportunidad de compartir con este excelente panel y con ustedes. Este es el camino. Esperemos que pronto se puedan concretar muchos proyectos que se tienen. En lo particular estamos haciendo un proyecto en donde pretendemos hacer el primer encuentro nacional y por qué no mencionarlo también internacional de entrenadores de boxeo. Disponemos de poco tiempo, pero bueno, esperemos tenerlo en 3 días, jueves, viernes, sábado y domingo, en donde podamos tener expositores como los presentes, con capacitación, algunas competencias, algunos entrenamientos en conjunto con grupos de jóvenes, en donde podamos documentar y podamos enseñar a los entrenadores realmente lo que pasa dentro del organismo de un atleta y el por qué no trabajar de una manera desorganizada. Todo tiene que ser apegado a la ciencia, no más empirismo. Es un proyecto muy ambicioso, esperamos realizarlo en diciembre. Tenemos ya algunos espacios que nos abren las puertas hoy en sí. Estamos detenidos un poquito por la parte económica. Esperemos que tengamos el recurso económico suficiente para poder invitar a todos los entrenadores, a todos los expositores de manera gratuita. Sí, esa es una lucha que vamos a enfrentar. Yo espero que lo logremos y bueno, de antemano están todos invitados. Esperemos a seguir en la misma línea por un mejor boxeo y además cierro diciendo que cada boxeador merece un entrenador certificado. Muchísimas gracias, profe, y por supuesto nos hace llegar esa información para también distribuirla por acá. Tinín. ¿Qué decir? Que estoy muy orgulloso, un placer estar platicando, compartiendo con vosotros momentos con profesores de la talla de Pablo Romero. Es impresionante escucharlo, como también nuestro compañero Edgar, como nuestro profesor Chacón, como nuestro Jaime Lera. Es un orgullo estar con vosotros. Gracias a ti también, Víctor, y a la familia, toda la familia que formamos parte del Consejo Mundial de Boxeo. Muy grande la familia. Ya no solo a nivel de lo que hay en el boxeo, sino a nivel sociopolítico, lo que digo, dándonos entretenimiento en estos momentos de confinamiento y haciendo pues eso, pues que podamos crecer todos a nivel personal de cara o de mano de grandes profesionales como los que tengo aquí a mi lado. O sea que, de verdad, un placer, un orgullo muy grande estar hoy practicando con vosotros hoy. El orgullo es nuestro y muchísimas gracias por tu tiempo, Edgar. Pues nada, Víctor, agradecer al WBC por este tipo de foros, de aulas. Yo no quiero dejar pasar sin mencionar que me hubiera encantado que estuviera el doctor Rodrigo Damián Merlo, un gran amigo con el que comparto muchas ideas. Hemos estado compartiendo, inclusive hay unas teorías que en su momento vamos a poder compartir con ustedes, pero está ahorita precisamente capacitando en España, entonces no quería dejar pasar mencionarlo porque es parte también de UMBE, es parte también de todo este proyecto grandísimo que estamos haciendo en conjunto. Y pues nada, también mandar un saludo a toda la gente. Estoy viendo los comentarios ahí a la comunidad de Boxeo Inteligente. Les mando un saludo y gracias, Víctor. Gracias, Edgar. Así es, el profesor Merlo estaba también para estar aquí con nosotros. Lamentablemente ya tenía un compromiso y no pudo estar, pero tiene información muy, muy importante. Espero que podamos tenerlo más adelante. Bueno, no me queda más que agradecerles. Quiero agradecer a Miguel de Pablos por ayudarnos a cerrar todo este panel. Por supuesto, a Carlos Bondojo, que fue quien propuso este panel, este tema, y resultó verdaderamente muy interesante. Y a toda la gente del WBC y WBC University, pero sobre todo a usted por estarnos viendo. Este fue el round número 36 del WBC Talk. Quédense en casa, véanos, aprendan, diviértanse y distráiganse un poco. Olvídense de los problemas que hay afuera. Esto fue WBC Talk. Gracias. Gracias.
Thank you.